correcta, hacer que el cargador corte la carga incluso, ¿vale? O igualmente que el controlador, en caso de que más que el controlador, la propia BMS, si ve que la batería no está correcta, por las condiciones que sean, no entregará alimentación al controlador, ¿vale? Y cortará ese paso de corriente, ¿vale? Internamente lo hace la BMS, que ahora lo veréis aplicado en esta batería que tenemos aquí. Este esquema que os he hecho, el control, ¿vale? Que efectivamente es para eso, hace la función de supletoriamente a lo que es la BMS comunica con ella para decirle qué temperatura tiene y demás, y la BMC es la que decide si alimentar al controlador o no. La BMS en este caso pues le diría la temperatura, las tensiones de carga de cada una de las celdas, el estado de la batería en general. Ya la BMC en este caso decide si alimentar o no, o que sea alimentado o no el controlador para que el motor eche a andar, ¿vale? Y podéis preguntaros, bueno, y yo en el momento que le doy al gas, ¿quién se entera de eso para que el motor ande? Pues bien, una vez que tenéis... Efectivamente. ¿Por qué hemos decidido empezar por el motor? Pues porque estamos acostumbrados a trabajar con motores de combustión. Entonces, vamos a empezar por el motor de una moto eléctrica e iremos para atrás hasta tener todos los elementos que la hagan funcionar. ¿De acuerdo? Venga, ponemos la pantalla en grande. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos, empezando por lo que sería el motor. Esto es de una Vereco, ¿vale? Esta es de la Vereco, efectivamente, que la tenemos ahí desmontada, como ahora veréis, vamos, la tenemos ahí desmontada porque tenemos los componentes en la mesa. Efectivamente. ¿Vale? Ahora después le damos la vuelta a la cámara y lo vais a ver perfectamente. Lo bueno que tiene es que es como, vamos, el esquema eléctrico como tal es el primer esquema que os he dibujado, el más simple, el de arriba del todo, ¿vale? Como ocurre, por ejemplo, en las Torroves, en estas motos pequeñitas que son también simplonas, que no tienen elementos auxiliares ni nada por el estilo. Bueno, esto es lo que sería el motor, ¿vale? Si os fijáis en el eje, en el mismo eje, os voy a dar un poquito de luz para que lo podáis ver bien, que no la luz. No mucho es que el esquema. Y como estaba está bien, ¿vale? ¿Sí? Sí, es que ese foco quema mucho. Vale. Allí lo ven bien. Ok. Este cable, como veis aquí, es el cable de alimentación, ahora os enseño qué hay en cada uno, el cable de alimentación que entra por el eje, ¿vale? Y ya entra al motor. Y ustedes os preguntáis, bueno, a lo mejor yo tengo aquí este conector. Y os he dicho que hay 3 cables para alimentación al motor. Aquí los tenéis. ¿Vale? Estos son... ¿Por qué cable de los 3 que tengo doy tensión primero para que esto comience a girar? Pues bien, para eso cuenta con un sensor. ¿Vale? Esto que tenéis aquí, en este caso, son 5 cables. 2 cables de alimentación, un positivo de rojo en este caso y el negro en masa, muy común encontrar esto así, y luego 3 cables de colores, un amarillo, un azul y un verde como ocurre en el trifásico. Este conector es para un sensor interno que tiene la rueda para saber en qué posición se queda en cada momento. Sabiendo en qué posición se queda en cada momento la rueda, el controlador decidirá por cuál, si por el amarillo, el verde o el azul, dar primero esa tensión para que la rueda comience a girar. ¿Vale? Siendo antena trifásica, tiene que saber en qué posición se ha quedado la rueda para poder alimentar, a qué fase alimento para que esto comience. ¿Vale? Depende de dónde se monte. Si es configuración estrella o triángulo, pues normalmente es difícil verlo en los diagramas eléctricos, eso no se suele ver, pero por experiencia puedo decir que normalmente es tipo estrella, ¿vale? Un punto en común. Vale. Venga, más dudas por aquí. Si fallase un sensor, ¿tiene reparación o se cambia la placa completa? Bueno, ahí ya entramos, Roberto, en diferentes escenarios. ¿Por qué? Pues porque si se rompe el sensor, primero, si hay recambio o no, dependerá de la moto. Si se rompe y se puede reparar, depende de lo que se te rompa. Si se ha quemado la placa, a lo mejor no tiene reparación. ¿Vale? Aquí es como todo, depende de la
posibilidades según la avería. ¿De acuerdo, Roberto? El aislamiento. Ese otro tema que tendréis que ir aprendiendo si os metéis en este tema de las motos eléctricas o vehículos eléctricos es la resistencia de aislamiento, que hay que verificarla con megaómetros para saber que el sistema tiene fuga o no de tensión. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo vais hasta ahí? ¿Hasta aquí cómo vamos, señores? ¿Se va entendiendo? Como ya hemos comentado, le entrará una alimentación. Fijaros en este cable gordo, rojo que tenéis aquí, y este cable gordo, negro que hay aquí, ¿vale? Que se empalma aquí con otro. Pues estas son las alimentaciones de positivo y de masa que, que recibe la controladora, ¿vale? Esta controladora que tendrá que hacer que esa tensión y corriente continua pase a ser trifásica, como veis aquí, ¿vale? ¿Cómo, así es, a grosso modo, cómo hace que esa tensión continua y corriente continua pase a trifásica? Pues bien, internamente esto es una placa electrónica, ¿vale? Pero, como ya he dicho, esto es como sería la unidad de control motor, pero a su vez es como si fusionáramos en un motor de combustión, en una moto convencional de inyección, la unidad motor de la moto junto con el regulador rectificador, ¿vale? Ese regulador rectificador es la función que sería inversora-conversora en esta unidad controladora, ¿vale? En los vehículos, en lo que son los coches eléctricos y coches híbridos, se conoce más que por controladora, en las motos lo conocemos por controladora, pero en los coches eléctricos híbridos se conoce como el famoso inversor. Ese inversor que se encarga de invertir lo que es la tensión, es decir, de continua pasar la alterna trifásica y viceversa en caso de que tengamos, por ejemplo, un freno regenerativo. ¿Qué significa eso? Que la trifásica pase a continua. En el momento que nosotros, hay algunos patinetes, algunas motos eléctricas, por ejemplo, este patinete de Xiaomi que hay ahora muy famoso, que dejas de acelerar, dejas de darle al pulsador y el patinete en una cuesta abajo para que no se lance y siga continuando subiendo esa velocidad, lo que hace es frenarse. Se frena manteniendo cierta velocidad para que no se lance, ¿vale? Para que no sea peligroso. ¿Por qué hace esto Xiaomi? Porque, como sabéis, a partir de 25 km por hora, según las normativas vigentes, a partir de 25 km por hora, un vehículo, si alcanza esa velocidad y la supera, básicamente debe de estar matriculado. De motor, una es la función inversora, que asume la controladora o inversor-conversor, depende cómo le queramos llamar. Esa función inversora pasa de continua a alterna y de alterna a continua, eso creo que ha quedado claro. Y la función conversora consiste en modificar el valor de tensión de la corriente continua. Tener en cuenta que si yo estoy regenerando, yo voy cuesta abajo, el motor eléctrico va a generar mayor tensión cuantas más revoluciones lleve. Por lo tanto, no es lo mismo regenerar a 10 por hora que regenerar a 50 por hora. Así que la controladora tiene que no solo rectificar o función inversora pasar de alterna a continua, sino que la continua, que va a elevado voltaje, tiene que adaptarlo para la tensión de la batería. ¿De acuerdo? Así como el alternador tiene su regulador, el regulador hace una función conversora. En definitiva, inversor, la función que tiene es alterna continua, continua alterna, y la función conversora es modificar el valor de tensión, que es lo que le llamamos toda la vida, transformar. Efectivamente, como ocurre, pues ya tendremos un módulo o bloque, o lo encontraría en los manuales como módulo, bloque o similar, ¿vale? Módulos o bloques. Una pregunta, señores. ¿De qué dos formas podemos conectar la unión de baterías? ¿De qué dos formas podemos unir las baterías? Serie o paralelo, efectivamente. Bien. ¿Cómo creéis que están unidas las baterías en los vehículos eléctricos? ¿En serie? ¿En serie? ¿En serie? Perfecto. Ok. Efectivamente, eso que ha dicho Eduardo me gusta mucho. Digamos 13 por 3,6, 3,7 es el voltaje nominal que nos da. Luego tenemos la capacidad, señores, la capacidad
esto tiene una capacidad de 15 ampere hora. Esto es lo que me va a dar es la autonomía de esta moto. ¿De acuerdo? Esa es la autonomía de esa moto. Os voy a enseñar una celda de un coche eléctrico. ¿Vale? Mientras Ángel va por la celda del coche, la capacidad. ¿Sabéis decirme qué es la capacidad en la moto? O sea, en la moto, en el coche, en una batería, al fin y al cabo. ¿Qué es la capacidad? ¿Qué significa ese 15 AH, ese 15 amperios hora? Fijaros que además tenéis aquí la corriente de carga, nos lo proporciona en la etiqueta de la batería. 6,5 amperios es la intensidad que usa el cargador o es la intensidad de carga que tiene esta batería. ¿Qué es esa capacidad? La cantidad de corriente que suministra en una hora. Efectivamente. Perfecto. ¿Vale? La capacidad de entregarte intensidad a lo largo del tiempo. Si nosotros tenemos esta capacidad a este voltaje, tenemos esta potencia en horas, es decir, esta es la energía. Cuando multiplicamos la capacidad 52, ¿vale? Y ahora yo os pregunto, ¿nosotros podríamos tocar esta borna y la otra con la mano? ¿Yo puedo tocar una batería de 12 voltios las bornas? ¿Pasaría algo? Una de 12 voltios no pasaría nada, ¿no? La de 12 voltios la habréis tocado. En la de 12 no pasa nada. ¿Y esta que tiene que es 52? Ya empezamos a tener voltaje. ¿La tocaríais igual? Estamos hablando de 4 veces más prácticamente, ¿eh? Cuidadín, ¿vale? Por aquí dicen cuidadín. Bien, si yo no me atrevo, ¿vale? Y quiero trabajar con seguridad, guantes clase 0, ¿vale? Y con los guantes clase 0 yo puedo tocar lo que me dé la gana hasta 1000 voltios. Esto lo usamos nosotros para los vehículos eléctricos que están en 350 voltios. Cuando trabajas con 350... ¿Cuál es esa unidad? BMS. Efectivamente. Sí que la BMS supervisa los valores de tensión de cada una de las celdas, ¿vale? Y si todo está correcto, dará salida de positivo y de negativo a la reguladora. Si no está correcto, no sale. Como bien ha dicho William, se puede aislar el sistema, lo que es la batería, lo que comenta Ángel. Lo aísla esta unidad que tienes aquí. Efectivamente, esa unidad internamente digamos que tiene un switch, un transistor que conecta y desconecta. Normalmente trabajan con el negativo, ¿vale? Es decir, nosotros el positivo total de la batería sale a la reguladora, pero la unidad, si te fijas, el negativo pasa por el circuiterio electrónico y va a la controladora. Así que aquí ella es la que regula, corta o controla el paso de intensidad por masa. ¿Vale? ¿Vale? Así lo hacen normalmente. La pregunta... Cable que tenéis aquí. Este cable, si lo seguís, viaja por aquí llegando a lo que es el motor. Son este cable gordo que tenéis aquí. ¿Vale? Esto que tenéis aquí son cables finitos, ¿vale? No sé si se ve claro, ¿vale? Pero aquí tengo yo cables finitos a la izquierda y a la derecha cables más gordos. El trifásico para el motor y la posición, en este caso en esta moto igualmente es con sensores Hall porque los hemos pinchado y hemos visto que trabajan de esa manera, ¿vale? Posición y lo que sería la alimentación del motor, ¿vale? Siempre ese motor, como ya hemos dicho, se alimentará de alterna trifásica y cada una de esas fases será alimentada en el momento o en el punto en el que sea conveniente para echar a andar esta rueda, ¿vale? Si yo enciendo la moto y doy al acelerador, yo estoy acelerando y estoy informando a alguien y ese alguien a su vez hará que este motor gire dándole a cada una de las fases la tensión alterna en el momento, capacidad al fin y al cabo que queramos tener. ¿De qué depende que queramos más capacidad o menos? Pues depende también
del sitio donde vayamos a poner la batería. ¿La capacidad de qué depende? Pues o más bien, bueno, no, sí, la capacidad depende del tamaño, no el tamaño depende de la capacidad. Ambos iguales. Bueno, normalmente nos vamos a encontrar que a mayor capacidad la batería siempre va a ser más voluminosa. Efectivamente. Si queremos una batería que tenga mucha capacidad, que nos dé cierto amperaje durante mucho más tiempo, pues tendremos que poner una batería más grande. Por esa suma, ¿vale? Puestas en paralelo, por esa suma de celdas, bloques y demás, etc. ¿Vale? Aquí ya hemos visto nuestros componentes. Cables que se van por ahí, que obviamente van hacia el motor. ¿Qué creéis que es esa unidad? Si van hacia el motor. BMC. ¿Cuál es la unidad? La controladora. Efectivamente. La que alimenta ese trifásico la vamos a encontrar mayormente por controladora. La que tiene que ver con batería, ¿cuál será? Pues esta que tenéis aquí. A esta es la que le llega la alimentación, en este caso, que la podéis ver, de lo que es la batería y además de los distintos, en este caso la controladora de esta moto, ¿vale? La unidad de control de gestión para la batería. Y luego lo que es la BMS, hemos visto en el esquema de funcionamiento básico que hemos hecho, sería esto que tenéis aquí. Ahí tenéis nuestra batería. ¿Vale? Subo un poquito. Ya lo tenéis. La BMC está aquí detrás y aquí delante está la batería e internamente en ella está lo que se conoce como BMS, lo que hemos nombrado como BMS. Está dentro, ¿vale? Es la BMS en esta batería, ¿vale? La BMS dentro de la batería es la que informa, en este caso, a la BMC de qué temperatura tengo, qué tensión tienen mis celdas, qué tensión tienen mis módulos, ¿vale? Dependiendo de mi tensión, de mi temperatura. Si todo está correcto, pues le dirá a la BMC, oye, dile a la controladora de motor que yo la voy a estar alimentando, pero dile que funcione, dile que me haga mover mi rueda, ¿vale? Entonces, la BMC, mediante una señal, en este caso la señal que utilice, una señal cuadrada, una señal link, dependiendo de la señal que utilice la marca, en este caso la Yamaha, informará la BMC a la controladora para que esto se mueva, ¿vale? Pero es a través de la BMS cómo se alimenta esa unidad controladora o unidad motor, como la podemos encontrar. Antes, no sé si ha sido David, no sé quién ha sido exactamente, ha preguntado, ¿tiene fusibles? ¿Tiene fusibles como ocurre en los vehículos eléctricos, en los de alta tensión? ¿Tenemos un fusible de protección para que no nos pase nada en caso de que estemos manipulando? Pues fijaros que no es una moto que tenga, que se considera alta tensión, pero esto que tenéis aquí, yo lo quito, pulso, y lo saco, y es un fusible. Básicamente, aparte de la función de fusible, hace la función de desconectador, es decir, cuando tú vas a reparar, se quita y es como cuando tú vas a cambiar una lámpara en la casa. Lo primero que haces es bajar los plomillos, bajar los interruptores, por si te equivocas, no quedarte pegado en lo alto de la escalera, ¿vale? Así que básicamente esto es lo mismo. Es un desconectador de la batería y aunque no sea alta tensión, evitaríamos sobre todo posibles cortos que podamos hacer si no conocemos lo que estamos haciendo, ¿vale? Insisto que es muy importante que cuando estemos trabajando con vehículos eléctricos tengamos muy claro dónde y cómo estamos tocando para no tener ningún susto ni ninguna avería no deseada. Vale, ya por último dos cosas en esta moto y enseñamos, ya cortamos y bueno, ya habríamos visto todas las motos. Si todo está correcto y yo pongo contacto en pantalla, aquí arriba en el display me dirá, oye, pulsa ON, ¿vale? Le da pulsa ON, se habrá hecho un chequeo completo y decidirá si puede echar a andar la rueda. Pues siempre y cuando yo
coja y acelere, la rueda se moverá, ¿vale? Si todo está correcto, la unidad de control y demás ve que todo está correcto, acelerando, informaremos, en este caso, a la unidad controladora que está dentro de lo que es el basculante, ¿vale? Y si todo está correcto, la batería está correcta y demás, BMS se lo dirá a BMC, BMC le dirá a la unidad controladora del motor, oye, puedes echar a andar con la alimentación que te está dando la batería. Entonces yo aceleraré, informaré a la unidad de motor y la rueda girará. Una última cosa y termino. Esta moto tiene luces, tiene bocina, tiene distintos elementos a 12 voltios, de los cuales hemos antes hablado, esa parte conversora, ¿no? Esa parte reguladora. Fijaros que tiene luces, tiene intermitentes, tiene bocina de contacto, porque si no se está parando, si estando en el basculante como está, se va a poner a quitar. Pues esto que tenéis aquí, si yo quito un momento la cámara de aquí, lo enfoco, en un momentito rápido, ya termino, esto que hay aquí, veis que es de aletas, ¿vale? Esa unidad de aletas súper parecida. ¿A qué se parece tanto? En una moto convencional, ¿a qué le buscáis parecido? Al regulador. Efectivamente, es que es igual, ¿vale? Pues exactamente la misma función. En este caso, es un regulador de continua a continua. Convertidor de continua a continua lo llama Yamaha, ¿vale? Pero la función es la de regulación. ¿Qué es lo que hace? Pues esa tensión de en torno a 50 voltios de la batería la convierte o la regula a 12 para todos los elementos auxiliares. ¿Vale? Nos faltaría ver el cargador. Claro, lo único que nos faltaría efectivamente de esta moto, que se me iba a pasar, me lo ha recordado Ángel, lo pongo aquí con la mano. Esta moto incluye el cargador onboard. A bordo, efectivamente. Directamente de la moto sale un enchufe para la pared, ¿vale? Esto se llama la pared, ¡clan! Y lo ponemos a cargar, ¿de acuerdo? Y el cargador, en vez de ser externo, es interno, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí, por ejemplo, se puede ver que hay una pequeña tráquea que es naranja, porque puntualmente podría existir ahí más de 60 voltios. Por eso lo ponen en naranja. Eso es lo que va del cargador a la batería. Efectivamente, esa es la tensión de carga que, como bien hemos dicho antes, tiene que ser superior a la nominal de la batería. Y si puntualmente podemos pasarnos de los 60 voltios o igualarlos, tendremos que poner tráqueas o identificaciones naranjas. Todo lo que sea naranja, señores, yo tengo que trabajar desde el punto de vista de la seguridad con guantes, sabiendo lo que hago. Como está naranja, me trae un desconectador de seguridad de la alta tensión, ¿vale? No todos los vehículos eléctricos tienen alta tensión. ¿De acuerdo? Bien, pues paro un momento la cámara. Volvemos a la posición normal. Pongo un momentito la cámara, un segundito, que este cable es más largo que un día sin pan. Desconéctalo y lo volvemos a ver. Ok, bueno, venga, ponemos la cámara en su sitio y con estos señores, fijaros que hemos acabado puntuales, ¿vale? Hemos intentado un poco... A ver, dice Roberto, una pregunta un poco compleja. ¿En estos tipos de motos no hay ningún sistema de autorrecarga para más autonomía tipo dinamo? Bueno, lo hemos comentado antes, Roberto. El motor generador, el motor eléctrico de la rueda, puede hacer la función de generador, ¿de acuerdo? Podría recuperar energía eléctrica gracias a las deceleraciones o frenadas, al igual que se hace en los híbridos o en los eléctricos, ¿vale? Es decir, la recuperación de energía estaría de la mano del motor y la reguladora. Bien, Daniel dice, ¿se puede descargar este vídeo para guardarlo? Este vídeo va a estar disponible
en nuestra plataforma para que la podáis ver. La grabación la vais a tener disponible donde mismo habéis entrado. El vídeo estará disponible, pues, si no, mañana, el viernes. Sí, os lo editaré mañana, lo editaré para el viernes como tarde. Y podréis entrar ahí accediendo con vuestro usuario y contraseña o cualquier otro amigo, compañero que tengáis que le interese el tema. Oye, mira que yo asistí a una videoconferencia y la puedes ver grabada. Lo único que tiene que tener es un usuario y contraseña. También os digo es que si tenéis gente en el sector interesado en esto, que por favor hagáis un poco de altavoz para dar a conocer. He publicado durante la clase en nuestro Facebook de ATD Formación un pequeño vídeo de lo que estábamos haciendo, así que os agradezco a aquellos que tengáis Facebook, pues que le hagáis un like o pongáis algún comentario para que la gente vea las formaciones que hacemos en moto, porque es que en moto prácticamente no hay nada, entonces es interesante que la gente sepa que estas formaciones con el punto de vista de la diagnosis y las nuevas tecnologías en las dos ruedas también existen. ¿Vale? A ver, dice mantenimiento, avería, durabilidad, diagnosis. Mantenimiento, pues aquí el mantenimiento parece una tontería, pero las motos eléctricas o vehículos eléctricos tienen mantenimientos preventivos. Hay una reguladora, hay un motor eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este esquema que hemos puesto es aplicable a coches también, cuidado. También se puede configurar el controlador en velocidad para el motor. Efectivamente, vamos a ver. Ignaci dice encantado. Vale, interesante, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Esto también lo lleva BMS. Vale.